Mis queridos amigos, en este mismo inicio, antes de pasarle la palabra de quienes todos vinieron a buscar, sin lugar a dudas, del doctor Gustavo Salle, yo quiero llamar al frente a que nos acompañe en esta mesa a mi amigo Julio, un amigo de Ancina, representante de Ancina además, y voy a llamar también, que lo voy a ayudar a pasar, a mi querido amigo Alcides Fernández, que es una de las personas que nos dio el primer puntapié inicial. Pero antes de esto quiero hacerle llegar al doctor, permiso, una atención de un amigo que en esta mañana acaba de unirse su esfuerzo a esta fila política y que es un artista reconocido por muchos, pero alguno tal vez no lo conozca. Él se hace llamar Monte, un humilde servidor. Allí está sentado, te pido que te pares por favor, porque es el creador de esta obra de arte al cual le vamos a hacer llegar al doctor Gustavo Salle. Muchísimas gracias. Evidentemente, mi amigo Monte tenía una foto de Gustavo Salle cuando tenía pelo. Mejor. Claro que sí. Señores, es lindo tener un poco de alegría en un país quebrado, tan quebrado. Es lindo que nos podamos reír todos juntos en un país que está al borde de las lágrimas. Pero lo más lindo de todo es que estemos aquí, pocos, pero estamos quienes tenemos que estar, para acompañar una fórmula, acompañar una apuesta, una propuesta, acompañar un sueño de revertir un montón de situaciones en nuestro país y, por qué no decirlo también, en nuestro querido y olvidado interior del país. Yo creo que mientras haya un sillón donde alguien pueda levantar su mano y levantar su voz en defensa de cada uno de los uruguayos, allí vamos a estar, por lo menos intentar llegar ahí. Yo creo que cada uno de los uruguayos merecemos algo mejor y este partido verde animalista está dispuesto a brindárselos, porque es un partido que nace y que sale a la cancha con corazón y con garra, como el Uruguay de 50. Dijo el doctor Gustavo Salle hace no muchos días en una entrevista radial: pero mi hermano, si no tenemos ni siquiera para pagar las listas. Y es real. Hoy estamos en el nacimiento de un partido donde ni siquiera tenemos para pagar las listas, pero que seguramente en el devenir de los días van a haber listas, van a haber comités, vamos a hacer muchos más, porque nosotros mismos nos vamos a ocupar de trabajar en pos de que crezcamos en número, pero principalmente crezcamos en humanidad. Yo creo que el número no hace un partido, sino la humanidad hace al partido. Y de eso se trata este Partido Verde Animalista, que hoy hace su lanzamiento aquí en Tacuarembó, que hoy comenzamos a desandar este camino político que seguramente nos va a llevar a una banca allí en Montevideo. Quiera Dios que así sea. Mis queridos, yo creo que voy a acompañar a mi amigo Alcides, le voy a pedir a Julio que se acerque. Yo creo que todos venimos a escuchar la voz cantante de nuestro país hoy, al doctor Gustavo Salle, al que recibimos con un fuerte aplauso. Buen día, gracias por venir, por la concurrencia, por los minutos que nos van a dispensar. La verdad que Ricardo ha resultado un verdadero valiente o temerario, diría yo, porque adherir al Partido Verde Animalista en el contexto que vive el Uruguay es verdaderamente un desafío para valientes. ¿Por qué? Porque vamos a contramano del sistema, porque vamos a contramano de
el proyecto de país que tienen los restantes grandes partidos. Y cuando digo grandes partidos me estoy refiriendo al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado, y a Cabildo Abierto, que irrumpe ahora en el escenario político indudablemente con mucha fuerza. Comparten un modelo de país. Tienen discrepancias teatrales, pero no sustanciales, no estructurales. Es más, en la mayoría de los casos, los que ya han tenido representación parlamentaria, no solamente han compartido ese modelo de país, sino que al mismo tiempo han legislado para consolidar situaciones que nosotros en soledad nos hemos encargado de denunciar. Hemos sido gobernados durante 3 periodos por delincuentes. Hemos sido gobernados por delincuentes. Y los partidos de la falsa oposición no lo denunciaron. Aquí quien ha hecho las denuncias contra la corrupción estructural he sido yo, acompañado muchas veces por el doctor Enrique Viana. Y ahora estamos en el Partido Verde Animalista, y por lo tanto el Partido Verde Animalista acompaña esa militancia, esa lucha contra la corrupción. Le voy a dar un ejemplo muy claro de corrupción acompañada por todos los partidos, que tiene una trascendencia imponente. El contrato ROM-UPM, el contrato por el cual, encerrado en Finlandia, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, entrega la patria, entrega el líquido vital que es el agua. Y en esa entrega lo acompañan el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y con matices también Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no se opone al contrato ROM-UPM, simplemente ha solicitado información con respecto a temas ambientales, pero está a favor de la inversión. Está a favor del modelo de país que significa el contrato ROM-UPM. Contrato ROM-UPM significa que vamos a tener al campo dedicado exclusivamente a la forestación. Y como el campo va a estar dedicado a la forestación para suministrar la materia prima de estas pasteras, va a haber una expulsión, un éxodo de la población rural hacia las periferias de las ciudades del interior y de Montevideo. Se le va a asistencializar, como está sucediendo hasta el momento, es decir, van a tener las tarjetas del MIDES, que son absolutamente insuficientes. Y cuando las tarjetas del MIDES son insuficientes, y lo digo con experiencia, por cuanto soy abogado penalista, los muchachos, sobreestimulados a consumir, buscan el refugio de la droga. Se convierten entonces en adictos y en distribuidores. Y eso es lo que está sucediendo. La droga está transversalizando, es decir, atravesando todos los estamentos sociales. El Frente Amplio y los partidos de la falsa oposición lo que promueven es troncos en el campo, pasta base para el consumo de la gente marginalizada, cocaína para los de alto nivel y cocaína para la exportación. En definitiva, exportadores de cocaína y troncos. Eso es lo que se promueve. Todo lo otro, una vez que se está a favor de los troncos, es mentira, es falso. Todo lo que dice prometer la calle Pou, Talvi, Manini, Martínez, es falso. ¿Por qué? Porque se apostó a la forestación. Se hizo la reforma agraria invertida. Desalambraron, como decía la canción del canto popular, pero desalambraron para que las forestales subsidiarias de UPM compren campo y foresten. Y se creen así las mayores extensiones, los mayores latifundios extranjerizados. Ese es el Uruguay
que todos los candidatos de la falsa oposición y el gobierno promueven para el Uruguay. Quienes denunciamos penalmente, incluso, este contrato, hemos sido nosotros, el Partido Verde Animalista. Quienes advierten a los uruguayos que el futuro que les promete el gobierno y la falsa oposición es troncos y cocaína, es el Partido Verde Animalista. Este gobierno nos entregó a los banqueros con la bancarización obligatoria. Permítanme que les diga, hemos traído nuevamente el formulario para luchar contra la bancarización obligatoria, para romper las cadenas que nos ha puesto el gobierno del Frente Amplio con respecto a los banqueros. Y los banqueros, amigos, por definición, son especuladores, son agiotistas, son abusivos. Miren, a ustedes les va a parecer raro que yo asocie el tema de la bancarización obligatoria con un hecho ocurrido en Estados Unidos, a mucha distancia de aquí, que fue el asesinato del banquero Jeffrey Epstein. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver Epstein, el banquero judeo-sionista, con la bancarización obligatoria o con la situación del país? Este banquero, que se formó en Bear Stearns, un banco de inversiones, era el encargado de llevar niñas de 13, 14 y 15 años para satisfacer los bajos instintos de la clase política y de la élite corporatocrática internacional, de los mega ricos. Vean entonces el poder banquero, vean entonces a los mega ricos vinculados al abuso de menores. Esos son los amos del mundo, esos son los que diseñan el sistema. Esos son los que asignan roles a los países, presionando a los políticos. La política de forestación, la política de la celulosa, no es invención del Frente Amplio. Es más, el Frente Amplio, cuando era oposición, estaba totalmente en contra. La política de la forestación surge con la ley de Sanguinetti, del 28 de diciembre de 1987. Este proyecto de país es el proyecto de país del Partido Colorado, que lo profundizó el Partido Nacional, que lo continuó Valle, y lo que nunca podíamos pensar es que el Frente Amplio lo llevara a su máxima expresión, con un contrato que, les digo algo, si este contrato ROU-UPM lo hubiera firmado un partido tradicional, el PIT-CNT, que es el brazo extorsivo del Frente Amplio, por eso el Frente Amplio puede hacer este tipo de cosas, habría prendido fuego el país. Pero cuando llegaron al poder y pudieron negociar directamente con esos abusivos, el dueño de UPM, Kurt Walros, es banquero, es dueño del banco más importante de Finlandia, es dueño de una aseguradora, es dueño de UPM, es miembro del Club Bilderberg, de ese club selecto al que pertenecían la cantidad de políticos, banqueros y comerciantes corporativos que viajaban en el Lolita Express de este abusador. Y es importante el vínculo que yo estoy haciendo, esa relación causa-consecuencia, que no la van a escuchar en ningún otro candidato a la presidencia de la República, porque le tienen temor al poder, le tienen temor al poder de los banqueros. Y es importante, ¿saben por qué? Porque eso los caracteriza. No tienen ningún problema de abusar de los pueblos. El banquero es abusador. El banquero, después que tiene la ley esta, que nos obliga a ir al banco, nos destrata, nos cobra comisiones, nos cobra intereses. Por eso es importante la vinculación.
¿Y por qué no van a escuchar a ningún otro candidato que se enfrente al poder? Al contrario, como decía bien Ricardo, no tenemos dinero para las listas. Tenemos que hacer de tripa corazones, tenemos que poner de nuestros ingresos para poder hacer las listas. Ya no digo para pagar una campaña electoral como la que tuvo el Frente Amplio, la que tuvo Talio, la que tuvo el Partido Nacional, el Partido Colorado. Y uno se pregunta, ¿y cómo se pagan estas campañas de millones de dólares? ¿Quién está detrás de estas campañas de millones de dólares? ¿Será casualidad que estos partidos estén a favor de este contrato coimero? ¿O será causalidad? ¿Será que por ahí derrama o arroz algún peso a las campañas electorales? Muy probablemente derrame, porque le sobra, porque le hemos vendido la patria. Y digo le hemos vendido o regalado la patria porque hay una omisión del pueblo uruguayo. Somos pocos los que nos estamos oponiendo a este contrato y a este modelo de país. No produce más que pocos puestos de trabajo en su funcionamiento normal. Y para construir la planta, bueno, como cualquier construcción, circunstancialmente y por un tiempo va a dar mucho trabajo, pero ese mucho trabajo lo vamos a pagar durante 50 años con algo muy, pero muy preciado: el agua. Vinieron por el agua, son extractivistas, vinieron a apoderarse, a abusar de nuestra agua y de nuestro suelo. Y la falsa oposición se los ha entregado en bandeja. Y el PBA lucha contra eso. Lucha contra la corrupción, lucha contra el abuso de los bancos, lucha contra la expoliación del agua y de los recursos naturales. Luchamos por la modificación del sistema judicial. Se ha creado una maquinaria de impunidad. Es decir, los ladrones son los que tienen la potestad de investigarse o no. Nadie se investiga a sí mismo. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso ha sucedido merced al amparo que han tenido los gobernantes a través de la falsa oposición, sancionando leyes que crean este mecanismo perverso. A todo eso se opone el Partido Verde Animalista. Todo eso es el poder, todo eso es el dinero. Por eso, amigos, nos ven luchando desde abajo, sin recursos, con poco poder de convocatoria. Mire, yo escuchaba los interrogatorios de los periodistas y en el fondo advertía cierto temperamento de defensa, de apología de los otros partidos. Y a mí eso me encanta, porque estimula mi adrenalina. Yo digo que me despeja para fundamentar mis conceptos. Es decir, me siento estimulado cuando tengo un periodista que busca muy disimuladamente defender al gobierno y defender a la falsa oposición. Y querer marcar perfilismos que son embusteros, que no pasan de ser eso: teatralización, perfilismo. Trabajar para la tribuna, pero después, tras bambalinas, votar por el modelo de país, sancionar las leyes que estructuran este modelo de país. Y bueno, entramos en política no para ser juntavotos. Entramos en política no para recibir el apoyo de los poderosos. Entramos en política para desenmascarar. Entramos en política tal vez para hacer docencia. No somos juntavotos. Si llegamos a la diputación y podemos luchar desde adentro y podemos desenmascarar lo que hay allí adentro, estupendo, porque no le quepa la menor duda. Hay putrefacción en la torre ejecutiva, hay delincuencia en la torre ejecutiva, pero está lleno de delincuencia en el Palacio Legislativo. No en balde nos hemos convertido en el polo logístico de la cocaína boliviana y colombiana. No en balde tenemos campañas electorales con tanto gasto de dinero que uno puede presumir de dónde viene. Cuando estuvimos en el Poder Judicial, cuando estuvimos en nuestra función profesional en contacto con el Poder Judicial,
desenmascaramos la corrupción que hay en la justicia uruguaya. Desenmascaramos los mecanismos de impunidad. Queremos llegar al Parlamento. Y queremos llegar bien acompañados al Parlamento. Queremos llegar con gente honesta, leal, excelsa, como Ricardo Leites. Porque de esa manera vamos a poder cumplir con un objetivo. Y el objetivo es muy claro. El objetivo son las futuras generaciones. Todos acá tenemos que estar preocupados, porque la forma en que se está gobernando es lisa y llanamente para confiscarle el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, es decir, a las futuras generaciones de uruguayos. Por eso yo me siento muy contento hoy de venir a lanzar la candidatura a la Diputación de Ricardo Leites, hacerlo en este marco y fundamentalmente con este discurso, que es el que nos va a caracterizar si el pueblo uruguayo nos quiere llevar al Parlamento a Ricardo y a mí. Le agradezco mucho por la participación, muy amable. Cualquier consulta, pueden hacer consultas, si alguno tiene alguna duda, algo para preguntar al doctor o a quien les habla, estamos unos minutos más por aquí. Sí, adelante. Bueno, yo quiero felicitarlo por la valentía que tiene el doctor, pero tengo algunas dudas con respecto a UPM y a otras cosas más. ¿Cómo no? Dígame. Por ejemplo, hay contaminación en Río Negro. Sí, está declarada. Bueno, ¿y qué más? Esta cuestión lo va a contaminar un poco más, nada más que eso. Poco no, hay contaminación igual. Poco no, mucho más. ¿Vale un 25, un 37 o un 12 o un 25 más o menos? Y esos son los números que maneja un organismo que está contratado. Sí. Porque nosotros, en definitiva, como Estado, somos una especie de socios de UPM. Recuerde que Tabaré Vázquez le sacó dinero a usted y a todos nosotros para coimear a la Dinama, pagando 20 millones de pesos a funcionarios que tenían que cumplir con su trabajo, pero que, como se les exigió sacarlo en tiempo récord, se le dio un estímulo ilegal, una coima. Entonces, obviamente que los datos que pueda emerger de un Estado contratado, de un Estado que prácticamente soborna a sus funcionarios, no es creíble. Pero usted tiene razón, el Río Negro está muy contaminado y va a estar más contaminado. La contaminación es acumulativa. Tenemos agua podrida, le vamos a dejar a nuestros descendientes agua podrida, troncos y agua podrida. Lo segundo es, ¿qué se va a hacer con respecto al gasto que tiene el Estado? Los gastos, porque quisiera saber qué medidas planea usted. Sí, hacer. es muy importante esa pregunta. Bajar el gasto público. Ahí está. La primera forma de bajar el gasto público, ¿sabés cuál es? Meter presos a los delincuentes. 800 millones de dólares. ¿Y cuánto cuesta cada delincuente? Bueno, a eso iba. 800, bueno, usted dice por estar en la cárcel. Sí. Tenemos que cambiar el sistema penitenciario. Hacerlo trabajar. Hacerlo trabajar, efectivamente. Hacerlo trabajar. Que no es fácil. Usted no puede forzar, de acuerdo a nuestra legislación, a una persona a trabajar. Puede tomar otro tipo de medidas por la cual trabajar sea un estímulo, por el cual trabajar consiga cosas que no consigue si no trabaja. Pero le decía lo siguiente, y está muy buena también esta pregunta, bajar el gasto del Estado. ¿Cómo se baja el gasto del Estado? Primero metiendo preso a los delincuentes, cobrándole a los delincuentes lo que le robaron al Estado. Yo solamente le pongo el ejemplo de ANCAP, 800 millones de dólares. Le pongo el ejemplo de Pluna, 350 millones de dólares. Le pongo el ejemplo de Fripur, 70 millones de dólares. Y ahí va sumando y es mucha plata. En segundo lugar, desmontando todo un aparato paralelo que creó el Frente Amplio, que sabe que adscriptos
a la presidencia de la República hay 22 secretarías inconstitucionales. La Constitución de la República no prevé la creación de secretarías. Desmontar las 22 secretarías que tienen cientos de funcionarios públicos. Pero el mayor problema que tiene el gasto público, que se llama rigidez del presupuesto, es el pago de la deuda. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es controlar el endeudamiento. Para controlar el endeudamiento tenemos que ir a un cambio radical de la idiosincrasia del uruguayo. El uruguayo no se puede seguir endeudando, no puede seguir viviendo una fantasía de consumo, porque está viviendo esa fantasía de consumo a costa de transferirle a las futuras generaciones ese endeudamiento, el costo de ese endeudamiento. Estos viejos que nos gobiernan son unos viejos sinvergüenzas. Han realizado una verdadera orgía de gastos. Y la factura se la van a pasar a los niños de hoy, cuando sean adolescentes o adultos. Ahí le va a llegar la factura. Entonces, por supuesto que tenemos que ir a un cambio de mentalidad. En su época de joven, sus padres ahorraban. Había cultura del ahorro, había cultura del sacrificio. Los padres se preocupaban de trabajar mucho para que el esfuerzo de ese trabajo redundara en beneficio de sus hijos. Hoy no hay esa cultura. Hoy es vivir el hoy. Mañana veremos. Tenemos que ir a un cambio también de idiosincrasia. Todo esto supone sacrificio del pueblo. Político que no diga que va a haber que realizar enormes esfuerzos es mentiroso, es juntavoto. Pero ese llega, yo no. ¿Y qué se van a hacer con los árboles que hay plantados? Mire, las pasteras que están no hay más remedio que respetarlas, porque están en el marco de contratos de inversión que no se pueden modificar. Inclusive que ya se firmó, que lo tengo acá, que ya se firmó no se puede modificar. Es mentira que se puede modificar. Mintió Víctor Lacalle. Después reconoció que no se podía modificar, por las consecuencias que tiene jurídicamente la modificación, porque nos llevan a un tribunal arbitral que se llama CIALI. Los que están se utilizarán para satisfacer las demandas de las pasteras que ya están y no nos podemos sacar de arriba. Pero por supuesto, no permitir ni una sola más. Y cambiar, por supuesto, la matriz productiva, volver a un campo productivo, agrícola-ganadero, y agrícola que no intoxique, que no contamine, porque la contaminación del Río Negro no tiene pasteras ahora. Entonces viene de otro lado. Tenemos que ir a salvar el agua. Mire, sin iPhone, sin tablet, sin autos, vivimos con agua contaminada, enfermedad y muerte. El agua, fundamental. Cuando yo era niño, jugábamos un partidito al fútbol, íbamos a una canilla cualquiera de la OCE y tomábamos agua sin problema ninguno. Hoy están los oligopolios extranjeros vendiéndonos el agua embotellada porque del grifo no podemos tomar. Tenemos que revertir esa situación. Agua es vida. Nuestro partido propone como prioridad la descontaminación y el cuidado de todos los cauces de agua dulce del país. Todos. Incluso los metropolitanos. Incluso el pantanoso, el Miguelete de Montevideo. Y los que tengan ustedes aquí en la vuelta, como el Tacuarembó Grande, el Tacuarembó Chico. Todos esos cauces hay que cuidarlos. El agua es vida. El agua es el recurso por el cual vienen los ricos a expoliarlo. Por algo se vienen de allá. Ya lo decía Vázquez en Minas de Corrales. Después se olvidó de todo. Allá cuando se encerró en el despacho con los dueños de UPM, se ve que le hizo cambiar de idea. Sigo. ¿Qué diferencia tiene la economía de Nueva Zelanda con la de Uruguay? Que es el mismo tipo de economía. ¿Por qué un país del primer mundo, Nueva Zelanda, y nosotros estamos tan aquí? Sí, tenemos colonizaciones diferentes, tenemos diferente inserción internacional, es decir, ellos tienen apoyos que no tenemos nosotros,
Y por ahí fundamentalmente hay que buscar la diferencia. No se trata diferencias de carácter raciales, pero sí en cuanto a los apoyos, los estímulos, los incentivos. Ellos tienen una política de incentivos que nosotros no podemos tener porque estamos súper endeudados y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos en cuanto a superávit lo tenemos que dedicar al pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda. Entonces no podemos subsidiar. Yo quiero saber qué subsidios reciben los productores de Nueva Zelanda, porque eso no se dice. Mire, yo estuve en Holanda y me trasladé de Ámsterdam a La Haya en un tren bala súper moderno y veía todos los campos de flores, pero esos campos de flores están subsidiados por el Estado, están subsidiados por los negocios financieros de Holanda, por las petroleras de Holanda, por las políticas colonialistas de Holanda. Así que primero vamos a ver si ese campo es tan rentable o si pasa como pasa con los agricultores de Francia, de España, de Bélgica, que reciben subsidio, es decir, reciben apoyo. Fíjense que ahora el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur está absolutamente controvertido, principalmente en Francia, por los productores rurales, porque se les cortan subsidios, porque se les establece competencias que afectan sus precios privilegiados. Por ahí es que viene la mano, me da la impresión. Pero además, una salvedad. Además, los finlandeses son vivos. El gran poderío económico de Finlandia abre laboratorios como Uruguay, que se transformó hoy en un laboratorio de Finlandia, para que vengan a nuestro Uruguay sin pagar un solo peso de impuesto, produzcan pasta de celulosa, se la llevan toda a Finlandia donde sí pagan impuestos y transforman esa pasta de celulosa en papel higiénico porque ya tienen el negocio cerrado con el mercado amarillo de China y Japón. Entonces, eso es otro de los puntos que nosotros debemos de actuar con más inteligencia. Cuando viene un mercado tan grande como el finlandés y dice yo me llevo la materia prima del Uruguay y me llevo principalmente, que es lo que más nos duele a nosotros, el agua de Uruguay, porque se habla algo así de 12.000 o 12 millones de litros de agua diario que va a usar la pastera. Es una exageración, es una barbaridad, es una aberrancia. Con 12 millones de litros de agua diario abastecemos a tres países, a tres Uruguay durante 3 días, y ellos lo van a hacer en un solo día. Cuando Finlandia vino a Uruguay, viendo el changüín de poder usarnos a nosotros como laboratorio y usarnos a nosotros como el jardín de atrás para venir a plantar y estropear y después llevarse su materia prima, como les decía recién, transformarla allá en Finlandia, sí pagan todos los impuestos, transformarla en papel higiénico porque ya está vendido al mercado chino. Entonces, de esas cosas nosotros tenemos que empezar a cuidar más, ser más inteligentes. Cuando viene alguien a querer invertir a nuestro país, sí señor, pero acá se pagan impuestos. Por acá tenemos un pueblo detrás que necesita cobrar, y ese pueblo que está detrás no tiene por qué pagar los impuestos de una empresa multimillonaria, como en este caso puntual lo es UPM, pero como también lo están siendo los narcotraficantes hoy en nuestro país. Yo creo que ese es un punto que yo quería brindarle al caballero para que reflexionemos juntos. Somos hoy, con UPM, el patio trasero de Finlandia, donde ellos vienen a hacer sus pruebas, y mire lo que le voy a decir, es patético, casi que nucleares, porque la devastación que va a quedar en Uruguay, la falta de agua, la falta de tierra fértil que va a quedar en Uruguay, es casi que nuclear. Es algo impensable, pero que lo vamos a pasar dentro de muy pocos años
lo van a pasar nuestros hijos, nuestros nietos, dentro de muy pocos años, si no actuamos con inteligencia para frenar y para, en postreros contratos, en postreros negocios, ser más inteligentes y cautelosos. Y ahora que nombré que nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar eso, yo quiero felicitar, permiso doctor, quiero felicitar sobre todas las cosas a un grupo de valientes, como el doctor decía, yo no sé si Ricardo es valiente, pero hay gente que es más valiente que yo. Acá está representado el equipo de la juventud del Partido Verde Animalista, Aaron, mi hijo, Rosalía, una gran amiga, son los líderes del Partido de la Juventud que obviamente no pudieron venir más porque todos tienen que trabajar, todos tienen tareas que cumplir, otros están estudiando. Aaron hoy faltó a la universidad para estar acompañándome, cosa que se lo agradezco profundamente, pero quiero agradecer a estos jóvenes valientes, a todos los jóvenes valientes, en nombre de estos dos bastiones que hoy nos acompañan esta tarde. Y qué bueno que es ver jóvenes que adhieren a la causa del Partido Verde Animalista y que adhieren a esta especial consideración que resaltaba Ricardo con respecto al futuro del país, porque los otros partidos no lo tienen. ¿Alguna consulta más? No, quería consultar y aprovechar la oportunidad, en primer lugar agradecerle a Ricardo que nos invitó a estar acá. Gracias. Sin duda alguna nosotros teníamos otras visiones, después que apareció este partido. Bueno, hace poco tiempo lo conocí por Facebook, somos amigos en Facebook, he mirado sus videos, comentarios, cómo se enfrenta a todo este sistema político y caótico de Uruguay, y obviamente que uno empieza a escuchar y a desglosar, a analizar las cosas y como que tiende a pararse, a detenerse en el camino y decir, bueno, venía escuchado equivocado. ¿Quién es este hombre que aparece con todas estas realidades, con todas estas cosas? Y bueno, uno le llama la atención y analiza. Mi pregunta era respecto a, que no la tengo muy bien claro, ¿qué tan desierto, porque se comenta a nivel internacional, eso no pasa acá en Uruguay, porque obviamente la prensa uruguaya tampoco lo divulga, qué tan desierto hay en aquella reunión que se reunió Mujica con Rockefeller, él de verdad que le entregó a Uruguay para que Uruguay sea un laboratorio de lo que es la marihuana, la cocaína y toda la droga en sí. Y quedó como laboratorio Uruguay. Correcto, es así. Somos un laboratorio sociológico de la élite de poder en la que Rockefeller, entre otros, juegan un rol protagónico. Hay varias instituciones de carácter internacional que están al servicio de ese poder. Yo lo llamo, y siempre lo repito porque es la mejor definición y descripción de la realidad. Yo le llamo, con esa palabrita complicada, cleptocorporatocracia, que significa poder de las corporaciones ladronas, de los abusivos. Este hombre, este banquero judeo-sionista, Jeffrey Epstein, formaba parte precisamente de la Trilateral, ese organismo creado por Rockefeller para impulsar una agenda de gobierno mundial. Formaba parte también del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que es una organización privada que tiene el mismo objetivo, es decir, el objetivo globalista, un gobierno mundial de los banqueros. Aquí se trajo la marihuana como puerta de entrada a la adicción. Tuvimos un secretario de la Presidencia de la República, Alberto Brescia, que estimulaba el consumo de la marihuana, inclusive llegó a decir que él cuando fumaba marihuana se sentía más despejado para cumplir con sus funciones en la Casa de Gobierno. Tenemos una juventud que en unos porcentajes verdaderamente alarmantes se encuentran en situación de adicción, y nada menos que con la pasta base, con todos los efectos
neurológicos letales y lesivos que tiene esa adicción. Luego nos trajeron la ideología de género para debilitar por completo la familia consagrada en la Constitución de la República, es la familia heterosexual. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República. La familia, dice el artículo 40, es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Y fíjense que cuando el constituyente habla en el artículo 40 de la familia, inmediatamente incluye a los hijos, por lo tanto se está refiriendo a la familia que procrea, a la familia heterosexual. Por eso la ley de matrimonio gay, la ley de trans, son todas leyes inconstitucionales, van contra los artículos 40, 41, 42 y 44 de la Constitución de la República. Todas esas leyes que han sido violatorias de la Constitución de la República están alentadas por estos magnates, ¿verdad? Como Rockefeller, Warren Buffett, el propio Epstein, y así le podría mencionar aproximadamente el 0,003% de la humanidad, que son los dueños del mundo. Sí, ¿cómo no? En un minuto porque me tengo que ir. Me voy a llevar. Sí. Y nos vemos el domingo en el Platense. En el Platense nos vemos el domingo. Muchas gracias. Sí. Ahora que hablaste del tema de la ley trans y la ley del aborto, en un minutito, si llegaras al Parlamento, ¿qué postura tenés ante esa votación? Todas las leyes inconstitucionales deben ser derogadas. Hay que respetar la Constitución. Una vez de respetar la Constitución, todas esas leyes deben ser objeto de consulta al pueblo uruguayo. Y esto es muy importante. Si queremos cambios de carácter éticos, axiológicos, morales, que vayan contra la Constitución de la República, tenemos que modificar la Constitución de la República. Vale decir, si la mayoría del pueblo uruguayo está a favor, por ejemplo, del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, o si está a favor de una ley trans, muy bien, pero son inconstitucionales. Vayamos a la consulta, a la reforma constitucional y luego esa ley será constitucional. Pensando en que está la ley, no pensando si harías para sacar la ley, tanto la ley trans como la del aborto, que son dos leyes que no. Bien, y lo único que puedo hacer es ir a la derogación. ¿Tenés pensado eso? Yo soy un candidato a la presidencia de la República con remotas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. En caso de ser parlamentario, efectivamente la propuesta, como te acabé de decir, es toda la legislación inconstitucional, que es impresionante la cantidad de leyes inconstitucionales, vamos a pedir la declaración de inconstitucionalidad y vamos a promover, por lo tanto, su derogación a nivel parlamentario. Pero son muchas, Por ejemplo, Fiscalía General de la Nación, contrato, matrimonio igualitario, ley trans, ley de género, bancarización obligatoria, ley de riego, y así te puedo mencionar. La ley de riego, por ejemplo, es una ley criminal, financieriza el agua, permite que los fondos de inversión se adueñen del agua del país y luego esa agua sirva de base para los derivados financieros, es decir, para los papeles que se negocian en la bolsa. Todas las leyes inconstitucionales que tenemos por lo pronto su listado, la ley de marihuana, es una ley que va contra el artículo 44 de la Constitución, todas esas promoveremos desde el Parlamento su derogación. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, damos
damos por concluido entonces esta conversación, esta charla. Les agradecemos profundamente, de corazón, el que hayan hecho su tiempo para venir a acompañarnos. A título personal, muchísimas gracias a mis hermanos, a mis amigos, porque participaron en este momento importante en mi vida. Una pregunta personal. Sí. ¿Cómo no? ¿No era más efectivo siendo fiscal? Yo nunca fui fiscal, yo fui funcionario administrativo de la Fiscalía. Pero le contesto, está buena la pregunta, le contesto. Los fiscales actualmente no tienen independencia técnica. Los fiscales son empleados y cumplen las directivas que le da el doctor Jorge Díaz, y el doctor Jorge Díaz recibe directivas del secretario de la Presidencia y del propio presidente de la República. No hay independencia técnica, no hay poder judicial independiente, no hay justicia en el país. Digamos que le hacen los mandados a Jorge Díaz, ¿no? Los fiscales tienen que cumplir órdenes, sí, le hacen los mandados. Sí, sí. No hay más, no tienen otro remedio. Muchos de ellos están en contra, lo reconocen, pero bueno, están en este país, tienen que vivir, saben que tienen un sueldo bueno, que la profesión no siempre lo pueden sacar, y bueno, claudican frente al condicionamiento del sistema. En otro caso, por ejemplo, acá en un policía, la actividad en un retiro, han destruido el Ministerio del Interior, porque Díaz es responsable. Sí, correcto. Fiscalía General funciona simbióticamente, está como encastrada en el Ministerio del Interior. Y estoy de acuerdo con usted, han destruido el sistema judicial, la justicia en el Uruguay. Yo le diría que han destruido las bases mismas del sistema democrático. Bueno, está confesado que el Guardián no tenía control por parte de los jueces. Es decir, que sufrimos un espionaje durante el gobierno del Frente Amplio y la Corte de Justicia miró para el costado. Además, con el nuevo Código Penal, que ya no es tan nuevo, lo que se está haciendo es dándole el poder básicamente a una sola persona. Entonces eso no es ni siquiera medianamente justo, ni siquiera medianamente democrático, ni medianamente democrático. Y la ley orgánica policial ya fue. Sí, hoy la policía no puede actuar. Bueno, muchísimas gracias por la presencia.